démosle la bienvenida a nuestra segunda invitada. Por supuesto que sí, porque siempre va a ser un honor y un placer conversar con la ingeniera Priscila Schettini, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Aunque se demoren un poquito, diría yo, pese a todo, pero igual. Aunque ahorita no esté ejerciendo sus funciones, electa por el pueblo ecuatoriano de forma democrática y una de las mujeres que desde el día uno ha luchado porque se conozca la verdad y por supuesto no solamente en el tema de Fernando Villavicencio, sino todo lo que traía atrás, incluida la presencia en aquel momento de la fiscal general, donde nuevamente, ingeniera, se devela la injerencia, vamos a decirlo en términos generales, de la fiscalía en el caso Fernando Villavicencio. Y yo analizaba el fin de semana y decíamos una comparación que la misma Verónica Zarauz lo manifestó días antes de las últimas elecciones. Todo eso ha ido develando, ¿no? Y si vamos un poco encadenando, vamos viendo cómo la Fiscalía General ha sido ese centro de las mentiras de este país. Hola Carlita, Jaime, qué gusto saludarles a todos quienes nos miran. Siempre para mí es un gusto. Y Carlita, como siempre, subiéndome el ánimo en varios meses de no cumplir funciones, pero pronto regresaremos. Bueno, la buena noticia es que ya para febrero se nos levantan ya la previsión que teníamos, que nos quitaron los derechos políticos ilegalmente. Gracias a las denuncias ilegales y las presiones que ha tenido la señora Diana Salazar por las supuestas violencias políticas de género, por el plagio, por las copias que la señora cometió en su tesis de doctora en jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador. Pero bueno, como siempre lo he dicho, ¿no? Desde el 2021, 16 de mayo del 2021, desde que se armó el caso de mi esposo Freddy Carrión, ex defensor del pueblo, siempre hemos denunciado el caso de Diana Salazar y cómo la Fiscalía General del Estado, con la policía, los jueces de la Corte Nacional, cómo este sistema judicial en este país cometen fraudes procesales, crean estos falsos positivos para aniquilar opositores políticos, cómo meten a la cárcel a personas inocentes, cómo persiguen a defensores de derechos humanos, a opositores o a quienes son incómodos para el poder que le corresponde, dependiendo del turno. En su momento fue Lenín Moreno, luego fue Lazo, ahora Noboa. Entonces, quienes son incómodos utilizan la justicia para silenciar a cualquier opositor político. Y eso ha sido convenia desde la señora Diana Salazar. Luego siguió el señor Wilson Toainga, que lo dejó puesto Diana Salazar, y bueno, ahora tenemos un fiscal, el señor Alarcón, me parece, que desde ya está cuestionado porque es un fiscal que realmente no debería estar ahí sentado. Se supone que quien debe estar sentado es el mejor calificado, el fiscal de carrera con las mejores calificaciones, que no es el señor, así que está puesto un señor a dedo, que ya de por sí está cuestionado, así que quien tendrá que asumir la fiscalía y quien tiene que obedecer al señor tendrá que pensárselo dos veces, porque tarde o temprano luego tendrán que rendir cuentas de lo que hagan con órdenes de este señor que ya está siendo cuestionado. ¿Qué criterio le deja a usted la renuncia del señor Toainga? ¿Por qué cree que renuncia justo en estos momentos? Bueno, yo creo que el señor Toainga es un señor que tiene mucha tela que cortar. El señor está involucrado en el caso Metástasis. Recuerden que en los chats de Leandro Norero, él fue mencionado. En estos chats se señala que fueron a visitarlo a la oficina gente de Leandro Norero, que incluso hay fotografías. Y no solamente lo dicen los chats. Recuerden que la señora Diana Salazar, en los chats con el señor Ronnie Aliaga, ella misma ratifica que de ella se mencionan en los chats, pero que de Wilson Toainga hay fotografías. Entonces, ¿cómo es posible que Wilson Toainga, que está involucrado en el caso Metástasis, haya sido el fiscal que llevó adelante este caso? El señor Wilson Toainga fue quien investigó a la señora Diana Salazar de la denuncia, la primera denuncia de fraude procesal que ella tuvo, que fue puesta por nosotros en el año enero del 2022. Cuando nadie se atrevía a denunciarla, cuando nosotros fuimos los primeros que dijimos, oigan señores, aquí la señora firma documentos para detener ilegalmente a Freddy Carrión,
cuando la detención de Freddy Carrión en su momento, recuerden, fue el 16 de mayo de 2021 a las 14 horas con 20 minutos, Diana Salazar lo que hizo en el expediente es firmar un día después con firma electrónica, y hay como corroborarlo. Lo firmó el 17 de mayo a las 12:17 del día siguiente. Y con ese documento se ordena para que la fiscal Mayra Soria, recuerden que ahora esa señora es fiscal provincial de Pichincha, es la fiscal carterista, recuerden que es la que le sacó la billetera al señor Augusto Verduga. Ese fiscal fue quien armó el caso de Freddy Carrión, quien lo detuvo en la clínica Atlas a Freddy Carrión y que dijo que lo detenía por irse en contra de la autoridad competente. Y después de 12 horas aparecieron con que, aparentemente era un abuso sexual. Entonces, todo este caso armado y manipulado que nosotros denunciamos, lo conocía perfectamente Wilson Toainga. Y lo que hizo después para proteger a su recomendada, porque fue Wilson Toainga quien le dio la carta de recomendación a Diana Salazar para que llegue a ser fiscal general del Estado, lo que dice es, señores, nosotros, yo solito como fiscal general subrogante, voy a investigar a Diana Salazar y a Mayra Soria, que también estaba denunciada por fraude procesal, pero como denunciantes los voy a sacar del proceso de manera ilegal. Los voy a sacar del proceso porque yo solito voy a investigarlos de manera transparente. ¿Cuál era la manera transparente? Voy a mandar a archivar a la Corte Nacional. Y no investigó absolutamente nada. ¿Y qué era lo que dijo Wilson Toainga de manera ilegal en este fraude procesal? Que ya no solamente había un documento forjado, sino que había videos cortados y manipulados por parte de Diana Salazar, que había pruebas de que donde ocurrieron los hechos había plata de la otra parte que Diana Salazar jamás investigó, donde los testimonios anticipados, para que vean que ahora todo el boom de los testimonios anticipados, fueron tomados después de haber encontrado más de $30,000 en ese departamento. Después de haber encontrado balas utilizadas en ese departamento de la otra parte, no de Freddy Carrión. Después de haber encontrado joyas, celulares, chips de esa otra parte, con denuncias de peculado y todo. Pero para presionar y no seguirles con estas investigaciones, los llama testigos protegidos, como la señora acostumbra. Entonces, Wilson Toainga lo que dijo es, no se preocupen, yo voy a investigar, pero aquí la única víctima en el caso Freddy Carrión, no es Freddy Carrión que estaba en la cárcel, sino aquí la víctima es el Estado. ¿Cómo es posible que Wilson Toainga haya dicho que la víctima, o sea, quien paga la cárcel, no es Freddy Carrión, sino que estaba pagando el Estado? Y de esa manera nos sacó del proceso. Entonces, Wilson Toainga ha hecho todo lo que Diana Salazar ha querido. El caso Metástasis, caso Freddy Carrión, los casos de Jorge Glass, los casos de Rafael Correa, los otros casos que involucran a varios opositores políticos, ha hecho absolutamente todo. Entonces, la salida de él, y ojo lo que dice él, hay otra cosa muy interesante en su renuncia que nadie lo está topando. En la renuncia de Wilson Toainga, él dice que su tiempo ha concluido. Y para no dar malos entendidos, porque ya su prórroga, porque está prorrogado, puede tornarse ilegítima. ¿Qué quiere decir eso? Que ya aparte de que ya estaba prorrogado, puede ser ilegal, ilegítimo. Entonces, si Wilson Toainga renuncia porque ya la prórroga, ya está pasado el tiempo de quedarse en el Estado, es ilegítimo, ¿qué vamos a pensar de los jueces del CNE, del TCE, del Defensor del Pueblo y de todas las autoridades que tenemos prorrogadas por años y que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha hecho absolutamente nada? ¿Dónde está la Corte Constitucional que diga, señores del Consejo de Participación Ciudadana, dónde están o cumplan sus funciones y pongan autoridades? ¿O qué estamos esperando? Tener un fiscal actual puesto a dedo por el nuevo Consejo de la Judicatura, que ahí también la señora Diana Salazar dejó puesto su alfil. La señora... ¿Y este señor Alarcón es parte de la argolla del señor Toainga, de la señora Salazar, o pertenece a otro grupo? Yo me supongo, haciendo un análisis de lo que nosotros vemos, en su momento él actuó con órdenes de la señora Diana Salazar Méndez. Actuó.
porque si no tenía la venia de Diana Salazar, él no podía haber actuado en los diferentes casos, como el caso del hijo de la vicepresidenta, o el caso del alcalde de Guayaquil, porque en ese momento la señora Diana Salazar era su jefa. Nada se movía si la señora Diana Salazar no la autorizaba. Pero por supuesto, ¿se congració con quién? Con el señor Noboa, pero la señora Diana Salazar ya era empleada del señor Daniel Noboa. Recuerden que desde el 2024 ya tenía la venia para irse de embajadora a Argentina. Entonces, lógicamente, que venía con la venia de Diana Salazar, pero también del presidente de la República. Entonces, lógicamente, ya Diana Salazar desde el 2024 ya nunca manejó con independencia absolutamente nada. Manejaba los casos de acuerdo a cómo se le ordenaba desde Carondelet. O sea, lo que antes hacía con Moreno, luego con Lazo, ahora lo hacía con Daniel Noboa, sin independencia. Ingeniera, bueno, ¿qué criterio le merece a usted estas declaraciones del testigo protegido, el señor Lazo, Marcelo Lazo? ¿Usted las ha podido escuchar, las ha podido analizar? Miren, a ver, las declaraciones del señor Lazo, ¿no? Yo creo que las ha dado en Estados Unidos. Son declaraciones juramentadas, sé que hay pruebas, han sacado documentos, hay chats, hay versiones, incluso hay conversaciones que se puede ver hasta el número telefónico del capitán Salazar, que es el quien acompañaba a la señora Diana Salazar, ofreciéndole dinero cuando ha estado yendo a Bolivia. Hay fotografías de lo que se ve que ha habido un atentado en Bolivia, lo han intentado asesinar a este señor. No tengo mayor referencia, lo único que puedo hacer es que todo el mundo festejaba y aplaudía cuando el señor Lazo culpaba al correísmo de la muerte del señor Villavicencio. Luego ahora que dice otra cosa, en cambio todo el mundo está silenciado, callado, la fiscalía no dice absolutamente nada. Pero la señora Zarauz dijo, también manifestó días antes de las elecciones que la señora Diana Salazar, en ese momento fiscal, le incitaba, le decía que manifieste que era el correísmo quien había asesinado a su esposo. Sí, la señora Zarauz lo dijo, ¿no? Y ella siempre supo cómo funcionaba esto. Yo creo que siempre la muerte del señor Villavicencio siempre ha estado utilizada en campaña electoral, y por eso es lo que sale incluso en estas últimas campañas, siempre ha salido a relucir su nombre en las elecciones, ¿no? Pero también recordemos que la señora Zarauz también lo dijo mucho antes, en la campaña anterior, que la culpa había sido del correísmo. Recordemos que eso lo dijo y que luego ahora dijo otra cosa. Miren, yo quiero aquí ser muy clara en esto, ¿no? Es muy difícil culpar al correísmo, a Rafael Correa o a todos que tienen que ver con la Revolución Ciudadana de la muerte del señor Fernando Villavicencio. Porque los chats de Fernando Villavicencio, si ustedes revisan, no existe ni una sola amenaza que tenga que ver con el correísmo, ni Rafael Correa, ni nadie que involucre a la Revolución Ciudadana. Créanme, no hay ni una sola. Y yo lo he podido revisar. De ahí, todas las denuncias que el señor ha hecho, con lo que dice el señor Lazo, más lo que dice la señora Zarauz, más todo lo que han dicho actualmente los testigos, involucran justamente las últimas investigaciones o los últimos escándalos de los anteriores gobiernos del señor Lazo, las últimas cuestiones que él denunciaba de algunas extorsiones o de algunos grupos delincuenciales, de todo eso. Y eso se encuentra en los chats. Así de claro. Pero culpar al correísmo de esa muerte es totalmente falso. Créanme, es totalmente falso. No hay en esos chats, ni siquiera sus propios de seguridad mencionan en esos chats que las últimas amenazas o que las amenazas durante años hayan sido con alguien que tenga que ver del correísmo. No las hay, créanme. Entonces, estos casos armados y manipulados desde la Fiscalía General del Estado, como lo ha hecho Diana Salazar, es una costumbre. Es una costumbre de ella manipular y hacer esto. ¿Para qué? Para aniquilar a opositores políticos. Pero se está develando. Miren, yo les doy varios ejemplos a ustedes. Varios ejemplos. La señora Diana Salazar, ¿cómo operaba? Los chats con Wilman Terán. Y la señora Diana Salazar decía, es que esos chats son falsos.
Y los medios de comunicación, es falso, la señora Priscila Schettino miente cuando tengo los chats notarizados con Wilman Terán. Son falsos, dice. En uno de los testimonios en Estados Unidos de una señora Priscila, dice claramente que su pareja trabajaba en el Consejo de la Judicatura con Wilman Terán, y en ese testimonio justamente señala que en los chats, que en el 2024 se habla de que Diana Salazar hubo una pelea con Wilman Terán por el tema del plagio, que la iban a destituir, una denuncia que nosotros hicimos, justamente. Y en esa misma fecha y en ese mismo año se iba supuestamente a hacer la sesión en la cual se iba a destituir, porque había la manera legal para hacerlo por el fraude académico que ella hizo. Y en ese testimonio que da la señora se corrobora lo que los chats con la señora Diana Salazar, que yo los tengo y que los publiqué, con Wilman Terán lo dijo, y que le decía y le reclamaba: oye, Wilman, me están diciendo que tú me quieres destituir, ¿cómo es eso? Y Wilman le decía: no es verdad, es mentira, no pasa nada, ¿cómo vas a creer ese tipo de cosas? Cuidado, verás que yo te tengo esto. Y le amenazaba a Diana Salazar con Wilman Terán. Y los chats son reales, con eso podemos corroborar que lo que dice la señora en Estados Unidos, en el caso que ahora se ventila contra Diana Salazar, son verdad. Más los chats de Diana Salazar con Wilman Terán son también verdaderos. Más los chats que mencionaba, que se hablaba con Fitzpatrick, los chats que se mencionaban con la señora Daniela Camacho, con Wilman Terán en la Corte Nacional, cómo presionaban en las sentencias para el caso Singue, de que decía: vamos a ganar 2-1, un juez no quiere colaborar conmigo, decía Diana Salazar, son verdaderos. Los chats que tenía con el señor Ronnie Aliaga son verdaderos. Los chats que tenía la señora Diana Salazar con la consejera Maribel Barreno son verdaderos. Los chats que tenía Diana Salazar con Fernando Villavicencio, que hoy les acabo de recordar con un video, donde ella le pasaba información reservada, sin ningún documento, solamente le filtraba la información porque él le pedía desde la Asamblea Nacional para manipular mediáticamente los casos como el de Freddy Carrión, los casos Singue, los casos del Banco Central, los casos Las Torres y otros casos más, solo para ganar mediáticamente el posicionamiento de un caso judicial. Le filtraba a través de sus fiscales, Mayra Soria, la fiscal actual, Alexandra Zurita y otras fiscales que también están siendo mencionados actualmente. El fiscal Toinga conocía de esto. Entonces, realmente lo que pasa con Lazo, con lo que yo les estoy diciendo hoy, que se conversaba con Wilman Terán, que presionaba a los jueces, con Fernando Villavicencio, con Barreno, con los consejeros con los vocales del Consejo de la Judicatura, me están diciendo que todo lo que yo les digo, que ella arma casos judiciales, que adulteran partes policiales, que hablaban con generales de la policía, ¿no creen que es capaz la señora también de armar estos testigos falsos desde la cárcel? Manipulándolos y presionándoles para decirles: los voy a sacar, para bajarles la condena, para dejarlos libres. O como lo hizo con la señora Mayra Salazar, que con avión propio del Estado, me van a decir. Entonces, es fácil deducir, señores, no necesitamos mucha ciencia para corroborar que la señora Diana Salazar arma casos judiciales, compra testigos falsos para armar. Lo que hay en la fiscalía es una red de corrupción. Hay sicarios judiciales que lo que hacen esta red de fiscales y de policías de investigación ahí adentro es armar falsos positivos para meter a la cárcel a opositores políticos, a personas que son incómodas al poder y aniquilarles la vida. Y eso es muy peligroso porque también es con ayuda de jueces de primera instancia, Corte Provincial, de Corte Nacional, inclusive muchos hablando hasta con algún juez que ahora es secretario de la presidencia, como el señor Herrería, que fue juez de la Corte Constitucional. Jaime. Priscila, qué gusto tenerla en este espacio y para analizar este tema. Yo incluso quiero rodar algunas cosas de lo que ha salido de este caso, porque es un caso que hay que analizarlo, aunque algunos medios de comunicación no le están dando bola. He visto que intento revisar todos los medios, incluso las páginas de los medios, no hablan de este tema. Y si hablan, tratan de descalificar
el testigo Marcelo Lazo ahora ya no le sirve, antes sí le servía, antes sí hacían el escándalo, ¿no? Porque se estaba acusando al correísmo. ¿Hasta qué punto la señora Diana Salazar ha tenido injerencia en todo lo que se ha visto en estos últimos meses dentro de la Fiscalía? ¿Ya no tiene injerencia o todavía tiene injerencia? Por supuesto que tiene injerencia. Ella ha dejado a sus fiscales en todos los puestos. Les decía, la señora Mayra Soria, que era de fuero de Corte Nacional, ahora es fiscal provincial de Pichincha. La señora que antes era de jurídico, me parece de asesoría jurídica, que le acompañaba en todos los casos, es la vocal de la judicatura que está sentada el día de hoy ahí, actualmente vocal, la señora, me parece que es Ruiz, si no estoy mal el nombre. Bueno, déjenme acordar, pero es la señora que está, la única mujer del Consejo de la Judicatura, la única vocal mujer. Ella es puesta por Diana Salazar. Si ustedes revisan las fotografías, pero muchos no se dan cuenta quién es ella se sentaba al lado de Diana Salazar en todas las audiencias durante todos los años que ella estuvo de fiscal general del Estado. ¿Ya? Muchos de los que trabajaban en la Fiscalía están ocupando cargos. La señora Magali Ruiz. Ella es puesta por Diana Salazar. Revisen las imágenes, pero parece que nadie se da cuenta de quién es la señora. Ella es cuota de Diana Salazar. Mayra Soria, cuota de Diana Salazar, es la fiscal provincial de Pichincha, quien está llevando todos estos casos. La fiscalía todavía quedan las fiscales de confianza, la señora Moroso, Alexandra y otras fiscales que también están ahí todavía, que estaban muy cercanas a Toainga. Entonces yo creo que también Toainga lo que hizo es, me lavo las manos, mejor bajo el perfil para que no me miren, porque también está involucrado también en el caso de Villavicencio, ¿no? Recuerden que Lazo también lo menciona en su versión y dice que se ha reunido varias veces con Wilson Toainga, se ha reunido como 4 veces con Diana Salazar, con la señora Hidalgo, que ha recibido como $8,000. Entonces realmente es una preocupación que no tenemos una independencia judicial, que no hay transparencia, que no podemos creer. La señora Diana Salazar, al ser actual funcionaria del gobierno nacional, embajadora de Ecuador en Argentina, tiene injerencia actual en la fiscalía por ser el simple hecho de ser funcionaria pública, al ser cercano a un gobierno, al tener a un fiscal que en su momento ella apoyó, porque eso digo, ella apoyó dando las órdenes para que actúe en varios casos que benefició al actual gobierno, que benefició o que permitió irse en contra de algún opositor político. Por lo tanto, la señora tiene injerencia. Hay que saber qué sabe también la señora de estas autoridades y por qué la siguen sosteniendo en la embajada. Entonces, todo eso hay que analizar. Priscila, ¿por qué Fiscalía emitió un comunicado el día viernes diciendo que esto es un fraude procesal, porque el señor Lazo ya no está colaborando para ellos, sino fue a dar una versión bajo juramento a los Estados Unidos ante una corte de Miami? Bueno, los fraudes procesales los comete Diana Salazar, Wilson Toainga y toda la Fiscalía. En realidad son ellos quienes compran los testigos los ponen en el sistema de protección a víctimas y testigos, les amenazan o les abren otras investigaciones paralelas y les dicen, si no actúas de esta manera, entonces yo te abro esta investigación o te investigo por este otro caso que tienes. O sea, realmente aquí, si ustedes conocen el modus operandi de la señora Diana Salazar, ¿cómo ha sido? A ver, cuando nosotros hemos sacado una denuncia, por ejemplo, el fraude procesal de Diana Salazar cuando forjó el documento de Freddy Carrión, cuando sacamos el tema del plagio, cuando sacamos el tema de cuando denunciaron los chats de Fernando Villavicencio y nosotros investigamos que ahí también estaba el tema de Freddy Carrión. ¿Qué dijo Fiscalía? Exactamente lo mismo. Esto es falso. Esto es mentira. Nosotros actuamos con transparencia, la institución es transparente. Aquí quieren desestabilizar porque personas que son como terroristas, así nos dijeron que Acción Jurídica Popular somos terroristas, que aquí la señora Schettini y la señora Angélica Porras se han inventado, porque aquí no pueden ver a una persona sentenciada como el señor Freddy Carrión, eso nos decían. Y todo era lo contrario.
Cuando sacan un comunicado tratando de justificar, más bien es todo lo contrario, significa que es verdad. Es todo, así actúan siempre, o sea, es el mismo patrón que tienen desde el 2021. Cada vez que uno les dice las verdades con pruebas, ellos sacan un comunicado diciendo, esto es falso. Sacan los chats de Wilman, falso, falso, falso. Y lastimosamente aquí hay que hacer un paréntesis. Los medios de comunicación son cómplices con su silencio y han permitido que este manoseo de la justicia, que estos testigos a conveniencia y le han tapado los fraudes procesales, le han tapado los fraudes académicos a Diana Salazar, hayan llegado a este nivel de estafas judiciales, de estafa judicial, que no confiemos en absolutamente en nadie. Y son esos cómplices o sicarios de tinta, que yo digo, con honrosas excepciones, estos sicarios de tinta que se han prestado justamente en estos shows. ¿Por qué? Porque han recibido pagos de la Fiscalía, claro, pauta de la Fiscalía. Recordemos que en los chats de Fernando Villavicencio se pagaba, o Diana Salazar le pasaba la información de los casos reservados que no podían filtrarse, de documentos reservados que no podían filtrarse, para que Fernando pagaba a otros medios de comunicación y les haga boom, el boom mediático, para posicionar para cuando llegue una audiencia de juicio. Entonces, para eso sirven los medios de comunicación con las instancias judiciales. Y los chats sirven solamente cuando les conviene a ellos, ¿no? Sería bueno preguntarle a la fiscal que recibió el correo de Marcelo Lasso, porque él envía un correo en ese testimonio que da en los Estados Unidos. Ahí se ve que muestra un correo de Marcelo Lasso denunciando el ataque que recibió con fotografías en el sitio donde él estaba viviendo allá en Bolivia, ¿no? Todas estas cosas son tantas interrogantes que tenemos que hacerle en algún momento a estas personas que estuvieron participando o armando todo este caso, como los famosos testigos falsos, ¿no? O testimonios falsos. Priscila, quiero rodar el video de Guillermo Lasso en el año 2023, cuando después de que asesinan a Fernando Villavicencio, para ir refrescando lo que ocurrió justamente en ese tiempo. Aquí el presidente Guillermo Lasso califica de crimen político. Dice: el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, con eso nos quieren amedrentar al país, dice el presidente Guillermo Lasso de ese entonces. Vamos a refrescar con este corto de Guillermo Lasso en esa época. Las elecciones no se suspenden. Es un crimen político y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. No le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas. Llama la atención que el presidente Guillermo Lasso de ese entonces tiene todo bajo un libreto. Él está leyendo todo, ¿no? Y sale y acusa, de una vez va acusando indirectamente a la Revolución Ciudadana. No menciona a la Revolución Ciudadana. Y está diciendo, está amenazando que no le van a entregar al poder al crimen organizado disfrazado de partido político. Se refiere a la Revolución Ciudadana. Y todo lo que él en ese momento está diciendo, lo está leyendo para no cometer seguramente ningún error. O sea, aquí, ¿quién podría ser el sospechoso? Yo siempre digo, ¿no? No hay crimen perfecto. Realmente siempre durante tantos años, si es que no existe la palabra correísmo, Revolución Ciudadana, creo que no se ganan las elecciones, ¿no? O sea, si no tienen ese opositor, realmente no son los gobiernos. Han pasado tantos años y no pueden dejar de mencionar a Rafael Correa o al gobierno, ¿no? Y la pregunta es, ¿a quién le convenía el asesinato de Villavicencio? ¿Quién estaba primero en las encuestas en esa época?
Si lo asesinaban a Villavicencio, lógicamente a la Revolución Ciudadana no le iba a convenir, ¿no? Quienes iban perdiendo, seguro. No le convenía a la Revolución Ciudadana, realmente no le convenía en su momento, o sea, no hay mucho sentido. Aparte, Fernando Villavicencio en ese momento estaba, me parece que era cuarto, quinto. Hay incluso en los chats, hay una encuesta del propio de Sedatos que lo ponía en cuarto, quinto, y su amigo Zurita le decía que no subía en las encuestas. Entonces no era un peligro en realidad para nadie. Pero para ellos necesitaban justamente ese empuje, ¿no? Necesitaban justamente algo más que pase para culpar al correísmo, para subir a las encuestas y bajar justamente el perfil que se tenía para la campaña del 2023. Aquí lo grave de todo, yo creo que más allá de eso, es que se denuncia los graves hechos en el gobierno de Lasso. Lo que pasó con la denuncia de León de Troya, todos los antecedentes que hubieron en contra del presidente de la República de ese entonces, Guillermo Lasso, su familia, el cuñado, y las graves denuncias que existían y que Fernando Villavicencio conocía, porque él llegó a conocer, porque dentro de la propia policía le pasaron toda la información. Y eso también se encuentra en los chats de Fernando Villavicencio. ¿Por qué no podemos poner otra teoría? Digo yo, ¿no? ¿Por qué no podemos poner otra teoría? Y digo que también quien podría estar detrás del asesinato de Fernando Villavicencio fue la propia policía, porque ellos sabían que le pasaron la información a Fernando Villavicencio, y el señor Lasso conocía que le pasaron la información, y muchos generales de la policía sabían esta información. ¿Por qué eso no dice Guillermo Lasso? Y en los chats sí se encuentran que un coronel, que varios tenientes le pasaban la información de esto. ¿Por qué no involucran a la señora Varela? ¿Por qué no investigan a algunos generales? ¿Por qué no investigan a la cúpula que estuvo cercana al señor Guillermo Lasso? ¿Por qué no investigan? ¿O por qué simplemente no piden al nuevo fiscal que en el caso Metástasis saque los chats del señor Fernando Villavicencio y investiguen todos los chats que tienen con la Policía Nacional? Otra y ahí cosa. También podrán tener otros involucrados que pueden llamar a rendir versión. Y ¿Por qué Priscila, no lo quieren hacer? ahí nos damos cuenta por qué el silencio de la muerte del señor Cherres. Ese es otro tema que tampoco se ha aclarado y que hay una nada. vinculación directa en todo esto. Y otra cosa, me sumo yo ahí. El día que asesinan a Fernando Villavicencio, capturan al gatillero. El gatillero, medio moribundo, lo llevaron a una sala de audiencias de fiscalía. ¿Cómo es eso? Una persona que ya está entre la vida y la muerte, tú tienes que llevarlo a un hospital y salvarle la vida. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo llevaron a fiscalía? Para que declare ya casi muerto. O sea, él muere en fiscalía. Otra, los gatilleros o los que participaron en el magnicidio de Fernando Villavicencio, que eran 6 o 7 personas involucradas, los llevaron a una cárcel de Quito y los trajeron también a la penitenciaría acá en Guayaquil. Y un mismo día, a la misma hora, fueron asesinados todos. ¿Quiénes son los responsables del manejo de las cárceles en ese entonces? No era el gobierno. El responsable son el gobierno, ¿no? El responsable de las cárceles son el gobierno. El Estado debe precautelar la vida de todas las personas privadas de la libertad, y lo que les pase adentro de las cárceles, el custodio de las personas privadas de libertad es el gobierno. O sea, el presidente debería responder. ¿Y quién estaba de presidente en ese momento? ¿Por qué sucedió? ¿Dónde estuvo el defensor del pueblo en ese momento? ¿Qué pasó con la fiscalía? ¿Por qué no se investigó? ¿Por qué nadie ha dicho ni ha hecho absolutamente nada sobre esas investigaciones? ¿O por qué no quieren investigar? Aquí no hay coincidencias, simplemente no quieren investigar la muerte del señor Cherres, no quieren investigar qué pasó con el asesinato, o si han investigado, lo han investigado como muy, muy superficialmente. Encontramos aquí una persona posiblemente culpable, listo, cerrado el tema, listo, se acabó. Ahora, Priscila, usted ha tenido resguardo policial algunas veces, ¿no? Dentro de todo este proceso que ha vivido. Y usted sabe muy bien cómo se manejan ellos. La seguridad del señor Villavicencio en ese momento
estaba dada por el gobierno. Ellos sabían los movimientos del señor Villavicencio. Sí, y tenía bastante seguridad, y no solo, y me parece que también la tenía por parte de la DGI, que es el de la inteligencia. Yo la tenía por parte de la Fiscalía, que era del Sistema de Protección a Víctimas. Entonces ellos coordinaban, me parece que era con el Sistema de Protección a Víctimas, más más la Dirección de Inteligencia que daba resguardo policial a los candidatos en su momento. O sea, tenía una mayor seguridad, se supondría, ¿no? Pero eso es un doble riesgo. ¿Por qué? A ver, y eso también átenlo con esto lo que dice este señor Lazo, ¿no? Aquí es la experiencia para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Muchos de los atentados de los que yo sufrí, encañonamientos con pistola, el ingreso a mi domicilio con hombres encapuchados, con armas de fuego, apuntándome a mí y a mis tres hijos, disparos fuera de mi domicilio, ingresos a mi domicilio, se me metían en mi vehículo, me interceptaban en mi vehículo, y drones en la oficina y otras cosas más que nos hacían, ¿no? Robos y todo ese tipo de cosas, rotas las ventanas del vehículo y más cosas que nos hicieron. Todo este tipo de cosas que se dieron. Hay un tema interesante. La señora Diana Salazar filtra la información y las coordenadas exactas del sistema de protección a víctimas, del lugar y las coordenadas exactas de donde yo me encontraba junto con mis hijos. Exacta, donde yo me encontraba. Ella la filtra textualmente. Y es ahí donde llegan las personas a amenazarme, intimidarme con armas. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que detrás de todos los atentados, yo puse la denuncia, estuvo siempre la policía y la señora Diana Salazar, que yo lo denuncié. ¿Ya? Entonces, ¿quién estuvo más? O sea, ¿qué enemigos yo podía haber tenido si no me he metido con mafias, que no me he metido con nada? Siempre estuvo la señora Diana Salazar o el poder que yo siempre he denunciado. Pero lo que me refiero con esto es que si el señor Villavicencio estaba con resguardo policial, ellos tenían acceso a todo y tienen a veces órdenes de avisar y de filtrar la información del protegido, de dónde estaba, con quién estaba, y reciben órdenes. Incluso en mi caso, un superior, un teniente, cuando ingresaron a mi casa, llegó a ordenarles a las personas que me acompañaban que cambien la versión del parte policial diciendo que yo me estaba inventando y que nadie se había entrado. Que cambien. Y tengo la grabación de eso. Tengo los documentos donde la señora Diana Salazar filtró la información desde adentro. La propia abogada daba mensajes al custodio de que dónde vivo, que le dé las coordenadas. Y luego en un documento plasman las coordenadas exactas como constaban en los documentos del sistema de protección. Con eso yo sí puedo decirles que tengo pruebas reales de que Diana Salazar, más el sistema de protección a víctimas, que son tanto administrativos, que son abogados, psicólogos, más policías de la Policía Nacional, que son los custodios que te dan a ti, son los que filtran la información y los que posiblemente hagan todo el tema para las intimidaciones, persecuciones y todo el resto de que ocurren con las personas de víctimas y testigos. ¿Y es grave lo que digo? Sí, pero yo tengo pruebas. Entonces puedo yo también asumir con mi experiencia y lo que yo viví, que también se filtró información de la propia cápsula de seguridad o de muchas personas cercanas de la policía que custodiaba al señor Villavicencio o que custodiaba o que se acercaron, por ejemplo, a este señor Lazo que dice que lo han intentado matar la policía. Por supuesto, conmigo quisieron acabar conmigo y con mis hijos. A mi casa llegaron con pistolas a amenazarme, a intimidarme y a callarme por denunciar todo lo de Diana Salazar. A mi casa. Diana Salazar filtró la información. La policía que supuestamente me cuidaba, me protegía, filtró la información, pidió que cambien partes policiales para que nadie me crea. Yo tengo el audio, yo tengo las grabaciones. Y la fiscalía no hizo nada, y ahí están las pruebas. Y los fiscales no han hecho nada. Tapar a su jefa Diana Salazar. Eso ha pasado.
Priscila, otra interrogante que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué el señor Carrillo, el día del asesinato, salió por la parte de atrás, donde era el meeting? Hay que ver quién es el señor Carrillo y a veces nos olvidamos de Patricio Carrillo. Recordemos el año 2019, Patricio Carrillo. Patricio Carrillo, él fue el ministro comandante de la policía, me parece en esa época, comandante de la policía que fue denunciado por Freddy Carrión por delitos de lesa humanidad en la fiscalía, cuando la policía desplegó una brutal represión contra todos los manifestantes que salieron a las protestas. Y no tuvo empacho ni miedo en dar la orden. Desde ahí recordemos quién es Patricio Carrillo, que está denunciado y que la Fiscalía ha mantenido esa investigación ahí quieta por delitos de lesa humanidad, tapando a Lenín Moreno. Luego fue ministro con Lenín Moreno, pagándole el favor, con María Paula Romo, muy cercano a Patricio Carrillo, haciendo justamente las cosas ilegales que le gusta cometer al señor. Y luego fue candidato con Construye de María Paula Romo, sigue la misma línea que ha mantenido sirviendo desde la policía cuando fue ministra de Gobierno María Paula Romo. Y la sorpresa es que, claro, ya teniendo toda esta escuela policial desde el 2019 que no le importa la vida de ninguno de los ecuatorianos, llega y, oh sorpresa, él justamente, coincidencia, sale por la parte de atrás cuando siempre estaba al lado de Fernando Villavicencio, era su candidato, ¿no?, de la Asamblea Nacional, y nunca ha dicho absolutamente nada de lo que ha ocurrido en ese momento. Nadie ha querido investigar, nadie ha dicho nada. Era muy cercano también a Diana Salazar. ¿Dónde están las investigaciones para el señor? No se ha querido hacer. Diana Salazar ya una vez ha mantenido en silencio la investigación por delitos de lesa humanidad en contra de este señor. Créanme que esta no sería otra ocasión que también guardara silencio o que estuvo en silencio sobre cómo se investiga el asesinato del señor Fernando Villavicencio, que involucrara incluso al señor Carrillo, porque él conocía también la gente, era una persona muy cercana también a Fernando Villavicencio, y nadie dice absolutamente nada. Entonces yo creo que todo eso hay que sacar a relucir de quién es Patricio Carrillo, con quién se involucró, quién es la gente cercana de la policía que él tuvo en su momento cuando fue oficial y cuando fue jefe de la policía, cuando fue ministro, quién estuvo cercano a Patricio Carrillo, y si en el momento del asesinato de Fernando Villavicencio, la gente que él tenía cercana, cuando estaba activo y cuando fue ministro, todavía había estas personas, hay que investigar. Y ese trabajo la Fiscalía no lo está haciendo. Entonces, ese tipo de cosas que yo les digo, se debería hacer una verdadera investigación, pero no lo están haciendo porque no quieren descubrir la verdad de lo que hay detrás del asesinato, porque su familia merece saber la verdad, pero no aunque a merecen veces estar parece que en no quieren saber la verdad las hijas, ¿no? La propia familia parecería que no quisiera saber la verdad. Las hijas quieren que acusen al correísmo. Lastimosamente, miren, yo creo que durante muchos años estuvieron muy cerca a su padre, han trabajado con su padre, y eso se nota en los chats del señor Villavicencio, donde las hijas cobraban o les daban una cuota mensual, el papá $3,000 mensuales durante muchos años, un dinero que habría que investigar y que eso no ha sido incluso reportado. Entonces, por lo tanto, siempre se debía a este tema de sacar información en contra de correísmo, y eso les ha permitido subsistir durante años a él y a su familia. Entonces, lógicamente, ellos han crecido con esta manera de reportar o de dar este tipo de información. Lógicamente, tienen que seguir manteniendo esta figura, o lo que su padre hacía supuestamente era lo correcto cuando no era así. Porque cuando uno se pone a investigar a fondo, eran los chantajes que se hacía detrás de toda esta información, o cómo cobraba para diferentes cosas. ¿Por qué Diana Salazar ocultó todas las investigaciones que había en la familia de Fernando Villavicencio, del tío, del hermano, de toda la familia? Fernando Villavicencio le pedía que no investigue los casos que él tenía abierto, y Diana Salazar le tapaba las investigaciones previas a Fernando Villavicencio, y nadie dice absolutamente nada. Entonces ahora decimos, con todo el dolor del alma,
con todo lo que pasó, que nadie merece morir de la manera que el señor murió, que esto es otra cosa distinta, esto es netamente jurídico. ¿Cómo podemos tapar? O sea, porque yo soy Fernando Villavicencio, entonces a mí sí me tienes que tapar toda la información o los delitos que haya cometido la familia o esa persona. Cuando hay otras personas que no han cometido delitos y han pagado cárcel, como Freddy Carrión, que fue inocente, o a nosotros que se nos han abierto investigaciones sin sentido, que nos han pedido asistencia penal internacional en Estados Unidos, que nos han tachado hasta de terroristas, que nos han dicho un montón de cosas que no son ciertas, nos han investigado con toda la fuerza de las instituciones públicas, la Fiscalía, la Policía, y para Fernando Villavicencio tenía privilegio. ¿Por qué? Porque chantajeaba y porque sacaba toda la información mediática y porque él comenzaba a manipular a todo el mundo. Perdónenme, vayan a ver esos chats, qué persona, todo el mundo, las personas que se comunicaban con él, todo el mundo, los hermanos Aquisela, Virgilio Aquisela, todo el ¿Usted mundo tiene se parte comunicaba. de esos chats? Sí, ahí lo hicieron el link público, ahí había un montón de chats, yo no sé ni siquiera quién los hizo públicos, pero todo el mundo tenía De esos los chats. personajes públicos que tal vez no se los conoce mucho a través de los medios, porque algunos medios ocultan todo, ¿cuáles podemos destacar allí? Bueno, ahí está el señor Virgilio Aquisela, el que era el presidente de la Asamblea Nacional. Se encuentran los periodistas, el señor Marlon Puertas, el señor Cristian Zurita, la señora Panchana, están las hijas. Gabriela Panchana. Gabriela Panchana, la señora Hermana, la señora Campaña, que es periodista. Se encuentran los que eran abogados del propio señor Villavicencio, me parece que son los señores de apellido, bueno, ahorita no tengo aquí la lista completa, pero bueno, son varias autoridades que se encuentran ahí, es cuestión de revisarles y hacer un análisis profundo de qué es lo que realmente decía la propia Diana Salazar. Están los chats de Mayra Soria, de la fiscal provincial actual Mayra Soria con Fernando Villavicencio cuando le pasaba la información de Freddy Carrión. Se encuentra la señora fiscal Alexandra Zurita pasándole la información al Fernando Villavicencio. Se encuentra la señora Sarabia, fiscal Sarabia, cuando le decía con todo el gusto del mundo que lo iba a ayudar. Se encuentra las otras fiscales que le trataban la investigación de sus casos personales. Oiga, la lista es interminable, Priscila. La lista es interminable del entramado de corrupción y de chantaje que se ha venido dando. Por supuesto, entonces yo me lleno de iras, perdónenme, yo me lleno de iras cuando me dicen, ay, es que pobrecita Diana Salazar, es que ay, el señor Villavicencio, es que los medios de comunicación, la Gran Corte Nacional, el señor Iván Aquisela. Una mujer valiente como Diana Salazar. No, pues la destacaban como la mujer del año incluso. Las mujeres de los fraudes. Perdón, la mujer de los fraudes académicos, fraudes procesales, arma casos judiciales, un expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Aquisela, que ahora me lo topo en la Corte, en el Consejo de la Judicatura, creo que pasa por ahí, porque ahora me lo topo todos los días, tengo la desgracia de topármelo todos los días, para mi mala suerte. Me recuerdo que como ella operaba, él pedía tráfico de influencias con Wilman Terán. Ahora veo que otro caso le van a sacar a Wilman Terán y los medios de comunicación son, ay, es que Wilman Terán es un delincuente. Ya tienen un guión. Pero los chats de Wilman Terán y los chats de Fernando Villavicencio se comprueba que los mismos jueces de Corte Nacional, que la misma Diana Salazar y que otros operadores más y periodistas hablaban con ese delincuente que llaman Wilman Terán y que operaban con Wilman Terán para que les den carguitos. ¿Y por qué no se lo sanciona a Daniela Camacho, al señor Iván Aquisela, a Hacho y a otros más por tráfico de influencias? Porque pedían cargo en sus funciones y nadie dice nada. ¿Dónde está el señor del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, que dice que va a poner transparencia en la justicia para que sancione? Ahí está la señora Daniela Camacho. Le voy a poner los chats públicamente y lo voy a etiquetar para que la sancione también pues a la señora Daniela Camacho. Tráfico de influencias. Vaya y sancione al señor David Hacho, que sí, lo han sacado por el tema de acoso laboral, pero busquen también la corrupción, íntimo amigo de Wilman Terán. A la señora Diana Salazar, íntimo amigo de Wilman Terán, que es un delincuente que dicen los medios de comunicación que tapan esta corrupción. Entonces no me vengan a decir que uno es delincuente, que uno es más o menos delincuente que el otro, que todos están en el mismo saco. Pero lastimosamente luego me dicen es que la señora es radical. ¿Radical por qué? Porque les digo las cosas de frente, porque no me quedo callada, porque se les dice las cosas como son. Aquí nadie se salva.
toda la justicia en el país, todos los jueces de Corte Nacional, con honrosas excepciones, si es que habrá uno o dos de exagerado, todos los jueces de primera instancia, que ahí sí hay bastantes más decentes, y los fiscales, que un hito que otro se salva, todos, por no decir casi todos, realmente son sicarios judiciales. Operan con Diana Salazar, con Toainga, con la policía, con el Ejecutivo y con el Consejo de la Judicatura. Y todos, absolutamente todos, tienen mucha tela que cortar y tienen rabo de paja. Y todos ellos deberían salir y deberían hacer concursos realmente que valga la pena para cambiar la justicia en este país. Así como estamos, nadie, ni usted Jaime, ni usted Carlita, ni yo, ni absolutamente nadie de los que me escuchan, vamos a estar a expensas de que mañana nos caiga un proceso judicial y que por atrás presionen y nos lleven a la cárcel, porque lastimosamente la justicia en este país no existe, y si nosotros no aprendemos a hablar, a denunciar y a decir las cosas como son, mañana nos van a caer encima todo el mundo y nos van a armar procesos judiciales y terminaremos presos. Lamentablemente así funciona este país. Priscila, le envío un saludo César Armando Bermeo, que está viendo el programa. Quiero rodar parte de la última entrevista que dio Fernando Villavicencio en Ecoavisa, donde en esa entrevista confirma que el expresidente Guillermo Lasso conocía a la perfección los detalles de los involucrados en el caso León de Troya, pero parece que le incomodaba la investigación al señor Guillermo Lasso. Veamos lo que dijo en aquel entonces Fernando Villavicencio. El 7 de julio del 2021, a menos de 2 meses de haberse posesionado, el presidente Guillermo Lasso recibió en su despacho a la comandante general de policía Tania Varela y al jefe de investigación de este caso León de Troya, el coronel José Luis Erazo. Y el coronel Erazo le informó al presidente de la República sobre esta investigación en la que aparecía los albaneses, el señor Rubén Cherres, y también se mencionaba a su cuñado Danilo Carrera. Reitero, en esta investigación, porque yo he conversado con los oficiales, no aparece vinculado directamente al presidente Guillermo Lasso, pero sí conocía. Y luego, porque es mi obligación como legislador, compatriotas, decir la verdad, en enero de este año, en una reunión con el presidente Guillermo Lasso en el Palacio, el propio presidente me comentó que él conoció de este caso. Ahora, la responsabilidad central está aquí. ¿Cómo es posible, ecuatorianos, que el jefe antinarcóticos, el general Giovanni Ponce, haya disuelto una unidad de investigación de uno de los mayores casos de narcotráfico, tal vez de la historia de este país? Bueno, esta entrevista revela mucho de lo que vino después, ¿verdad, Priscila? Sí, yo creo que revela mucho, ¿no? Yo creo que ahí ya ellos se pelean, según los chats, Fernando Villavicencio se pelea ya con Guillermo Lasso, también por él, por eso también sale ya un poco a darse de quiños, como decir, con el presidente, porque antes de eso, él iba incluso escoltado a la presidencia de la República, eso también hay que decir. Fernando Villavicencio, cuando estaba de buenas, iba con la asambleísta Ana Belén Cordero, que ahí también se encuentran sus chats con Fernando Villavicencio, que los llevaba en vehículo de la presidencia, con los guardaespaldas, con todo. Y bueno, y sí es verdad, ahí menciona al coronel Erazo que le pasaba la información, pues sí es cierto, ahí están los chats con Fernando Villavicencio, por eso cuando dicen que son falsos, no, busquen, ahí están los chats de Villavicencio con el coronel Erazo, que le pasaba también la información. Entonces, bueno, después de la pelea yo creo que algo sucedió en esas reuniones en el Palacio de Carondelet, porque Fernando iba al Palacio, iba a conversar, eso sí es cierto, porque eso menciona él mismo en sus propios chats, iba en varias reuniones con los asambleístas de Creo, se pelea con él y ese es el fin que habría que investigar qué se trató, y habría que preguntarle al expresidente de la República qué se trataba dentro de las reuniones en el Palacio de Carondelet con el asambleísta Fernando Villavicencio, qué es lo que sucedió. Y también otra cosa, ¿no? Después de las declaraciones que da Guillermo Lasso, ¿por qué él anuncia o por qué supuestamente sin ninguna investigación previa o sin ningún anuncio, por qué él señala
que ya se tendría que culpar a algún partido político del asesinato de Fernando Villavicencio. Yo me acuerdo que fue un 9 de agosto, yo llegaba a mi casa y ¡pah! Sucedió, y a mí se me pasó por la cabeza y dije, van a culpar al correísmo. O sea, fue así. Así es. Hecho y listo, y todo fue pum, pum, Y es pum, al que pum, menos le interesaba que se asesine. supuesto. Fue así. Entonces, el primer relato, los primeros 8, y faltando pocos días, a los primeros días fue el correísmo, y fue todo ataque, cuando realmente no tenía ningún sentido eso. Entonces, Priscila, pero la misma Verónica Zarauz denunció hace varios meses que la fiscal Diana Salazar le daba el texto, le obligaba a que postee lo que ella quería que postee, culpando al correísmo. Entonces, ya ella, viendo que nunca se estaba investigando el caso de su esposo, Fernando Villavicencio, salió a denunciar lo que hacía Diana Salazar. Y le aseguro, claro, ella ya emitió un comentario en su cuenta de ex, creo que el día viernes lo hizo, sobre lo que está pasando. Y eso es sorprendente, ¿no? Porque realmente ella ha sido una odiadora al correísmo. Y ha sido una crítica muy fuerte, y que ella lo diga simplemente confirma las versiones que nosotros hemos venido dando desde hace mucho tiempo, ¿no? Confirma lo que nosotros siempre dijimos, que la señora arma casos positivos, que lleva testigos a estas cápsulas de Helses para dar testimonios falsos, les presiona. Lo que dice Verónica Zarauz sobre Diana Salazar también se podría decir que está relacionado con lo que dice ahora Lazo prácticamente, ¿no? Que lo presionaba, o sea, tiene una relación muy parecida. Entonces no podemos decir que tanto el uno como la otra tienen, que se han hablado, que creo que es casi imposible eso. Entonces lo que dice Zarauz, que la señora Diana Salazar le presionó, que la señora Diana Salazar le ha preparado el relato, que la señora Diana Salazar ha hecho todo, no es la primera vez que yo escucho de estos testimonios en la cárcel. El tiempo que Freddy estuvo en la cárcel, hubieron varias personas, sobre todo exfiscales y policías de algunas causas, no solo en la cárcel 4, de otras cárceles me refiero, en las cuales incluso se contactaron conmigo para hablar este modus operandi de la señora Diana Salazar, pero que tenían mucho miedo de hablar, de que muchos casos se armaban y que llegaban y le decían cooperación eficaz, procedimiento abreviado, cúlpate, di que tú has hecho tal delito y yo te bajo la condena. Y que eran sus propios compañeros de fiscalía que los iban a ver a las cárceles por pedido de Diana Salazar, que se echen la culpa y que les bajaban la pena. Y a quienes no hacían caso, pues los tenían ahí en la cárcel más tiempo y los culpaban de todo. Entonces es el modo de trabajar de la señora Diana Salazar. Y créame que si se logra abrir o descubrir, como ya se lo está haciendo durante este tiempo, se logra evidenciar que este era el modus operandi de la señora Diana Salazar, va a haber muchas otras personas involucradas en otros casos, tal vez no tan potentes, pero en otros casos, que han sido manejados de la misma manera, que han pagado cárcel siendo inocentes, que han contratado testigos falsos. Y otra cosa que no estamos viendo, también son expertos en contratar peritos, y hay que también tener en cuenta nombres de peritos que tienen y que cometen fraudes procesales. Peritos que mienten, dan un testimonio falso solo a conveniencia de fiscalía. En nuestro caso, por ejemplo, en los casos de violencia contra la mujer, hay un perito estrella de la Fiscal General del Estado y de la Fiscalía, que es el perito Guaico, que ya de por sí ya tiene varias denuncias de fraude procesal, pero la que la señora Mayra Soria y Diana Salazar les encanta contratarlo. Entonces hay peritos también que cometen fraudes procesales. Hay que tener mucho cuidado a los peritos calificados en el Consejo de la Judicatura, que hacen un negocio y que trabajan directamente con la Fiscalía y que son utilizados para dar testimonios en contra en casos políticos, para enjuiciar a opositores o a enjuiciar en casos particulares, ¿no? Priscila, escuchemos lo que justamente dijo Marcelo Lazo la semana pasada en una corte de Estados Unidos en Miami, justamente aquí donde él confiesa lo que ocurría dentro de este proceso.
when I was over there, I get to hear that Lobos were the ones that took the contract, el contrato. That's how they told they took the money for Kill Villavicencio, and that money came from Danilo Carrera and Guillermo Lasso, because Villavicencio and Anderson Boscan, that is another reporter that got in trouble with Villavicencio, or I don't know, personal issues of them, were gonna make public documents of a case called El Gran Padrino, that the Pickle Father, that were involving Danilo Carrera and Guillermo Lasso. So, going back to my earlier question though, who do you think was the mastermind behind, as opposed to just naming an organization, do we know from an individual name standpoint who was behind the Villavicencio murder? The money was paid by Guillermo Lasso and Danilo Carrera, and the three guys were sent by Pipo Chavarria, that is headmaster of Lobos. Bastante fuerte lo que dice al final, ¿no? ¿Quién financió y quién le pagó a Pipo? El expresidente Guillermo Lasso y Danilo Carrera. Miren, yo creo que con este testimonio realmente los casos, tanto Metástasis como el de Fernando Villavicencio, si se basan en este testimonio, deberían caerse. O sea, yo si fuera parte involucrada, yo diría, ¿saben qué, señores? A mí no me involucre y como es un tema de connotación pública, este caso se cae. O sea, aquí me dicen una cosa y a otra, ¿saben? Señores, este testimonio de la fiscalía no vale, este caso debería caerse. O sea, no hay fundamentos, no hay pruebas. Aquí en Ecuador me refiero con las pruebas de fiscalía, porque lastimosamente la fiscalía, ¿qué ha hecho durante tanto tiempo? La regla en el derecho penal te dice que sí vale un testimonio bajo juramento, cuando va también de la mano con pruebas. Normalmente los testimonios que presenta Fiscalía General, en todos los casos, si ustedes se dan cuenta y revisan, cuando Fiscalía presenta un testigo, solo es el testigo, lo que el testigo diga. Entonces, si el testigo dice, yo le conozco porque me acerqué y vi la foto y ya es culpable, o porque el testigo dice, es que aparentemente yo lo vi, es que no sé, es que tal vez me pareció escuchar. Y con este testimonio ya puedo condenar a una persona, porque en cualquier país, cuando yo quiero condenar a alguien, ok, me sirve un testimonio, pero el testimonio, aparte de lo que yo digo, yo tengo que llevarte documentos o pruebas de lo que yo te estoy diciendo y acuso. Entonces, si el señor o la señora, cualquier testigo me dice que tal persona lo mató porque yo vi los mensajes y yo te presento los chats, perfecto. Estoy corroborando que mi testigo me está diciendo con la verdad. Pero si yo tengo un testigo que solamente es su testigo y no hay nada de corroborar, ¿cómo puedo formar un caso solo con lo que me diga un señor? Se queda en chisme, en cuento. Y lastimosamente todos los casos de Fiscalía Nacional se han llevado por meros cuentos, por meros chismes y de qué personas o de qué testigos se han formado varios casos. Y así ha sido muchos casos de fuero de Corte Nacional o de casos polémicos o políticos en este país. Entonces yo creo que aquí podríamos decir que la que debería venir a rendir cuentas de lo que está pasando en la justicia en el país y deberían presentar muchas denuncias de fraude procesal es en contra de Diana Salazar y en contra de los fiscales que llevan adelante los procesos en caso Metástasis, en caso Plaga, en caso Purga, en caso de Villavicencio y en otros casos que me imagino que están activos quienes han sido perjudicados. Pero así como se está llevando el manejo de las audiencias, se están llevando las pruebas, no se puede tener una constancia de que realmente se está llevando con independencia o que realmente es verdad lo que se está diciendo. Lo que estamos demostrando es que la Fiscalía no goza de credibilidad. Y una solo para decirles, voy a la Fiscalía el viernes, a revisar un caso que tenemos ahí, que Asistencia Penal Internacional le dice a la Fiscalía a Diana Salazar, justo un caso nuestro del delito de odio, le dice, señores, ya no molesten, le dice a Diana Salazar, no vamos a investigarlas a las señoras ni Acción Jurídica Popular porque el plagio y la denuncia de delito de odio y que son terroristas no cabe en Estados Unidos,
porque acá es libertad de expresión, entonces no cabe, no le vamos a ayudar internacionalmente. En pocas les dice eso, ¿no? Y llegamos y decimos, vamos a la Fiscalía de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos. Y lo sorprendente es que en la Fiscalía nos dicen de abajo, los mismos funcionarios dicen, ¿pero de qué verdad habla? Dice, señora, si aquí no hay Comisión de la Verdad, si usted trae la verdad, porque aquí en la Fiscalía no hay verdad. O sea, imagínense en qué falta de O sea, ya los credibilidad. funcionarios mismos saben lo que pasa. O sea, cómo se ha normalizado el hecho de la mentira, ¿no? De la calumnia dentro de la misma institución que los propios funcionarios manifiestan esto. O sea, ya están cansados también. Ya. Cansados, o sea, la indignación que dice, o sea, aquí no hay verdad, ¿qué comisión de la verdad? Si usted trae la verdad, porque aquí no hay verdad, ¿no? O sea, imagínense la indignación que en la propia Fiscalía General del Estado te digan eso, fue como que, o sea, hay un debacle institucional. Bueno, para cerrar este tema del caso Marcelo Lasso, hay otro testimonio que está en los Estados Unidos y justamente hay una llamada telefónica donde el abogado Renato Montero, que es abogado de Daniel Salcedo y que también está involucrado en este tema y que es amigo también de la fiscal, en este audio, es un audio, no es video, amenaza a una testigo protegida porque va a confesar en los Estados Unidos todas las cosas que le han obligado a decir acá en Ecuador. Escuchemos. Aló. 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 Hola, Presi, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Oye, ¿estás ocupada? Sabes, estoy manejando, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Con quién estás? ¿Con tu madre? ¿O con el Mati? No, ahorita estoy sola, ¿por qué? Es que hay un tema bastante importante que Renato quiere hablar contigo acerca de que le llegó una información de que yo he filtrado información y que tú has filtrado información. Entonces, sí quiero dejar claro que yo no he hecho nada y que ahí está Renato y que... Priscila, no sé si me estás escuchando o no, pero lo único que te voy a decir es que en la vida uno tiene que obrar bien. Y si tú lo has querido a tu hijo, pensé que como madre ibas a actuar de manera correcta, e ibas a cuidarte tú, e ibas a cuidar a tu familia, e ibas a cuidar a tu hijo y no te ibas a aprovechar malintencionadamente de la información o del trabajo que está llevando José Andrés aquí en mi despacho. Hoy lo sabemos, por investigaciones de la policía, Priscila, y yo te acabo, en este momento le acabo de decir a José Andrés que te llame para notificarte que ya sé lo que tú estás haciendo, ya sé con quién estás hablando, ya sé cómo estás tratando de sobrevivir. No creas que los agentes de allá pues son tontos o no se dan cuenta que tú estás tomando contacto con ciertas personas allá, Priscila. Te quiero dejar claro esto porque quiero que sepas que tonto no soy, bruto no soy bajo ningún concepto. La fiscalía, el gobierno y todo el mundo el día de hoy saben eso. Entonces, si tú has querido cuidar a tu familia, si tú has querido cuidar a tu hijo y este otro maricón que tengo aquí al lado que no ha podido hacerte respetar a ti las cosas, van a tener que responder a la justicia. Tú, tu madre, todo tu entorno. Y te lo garantizo como que no me llamo Renato Montero, Priscila, porque estas cosas no te las voy a pasar. La otra opción es que seas sincera conmigo y con la policía el día de hoy, que te puedo hacer una llamada antes de coger y pedir la asistencia penal y traerte acá que cumplas una pena por lo que tú estás haciendo. Y te lo hablo muy sinceramente, porque así soy yo. Lo que yo voy a hacer es tomar procedimiento en lo que tú estás haciendo. Estás destruyendo un proceso penal de alta relevancia social acá, arreglándote tú, vinculándolo a tu esposo acá. Entonces, como están tan unidos, si han querido ser tan buenos padres para su hijo, no sé qué tan buenos padres van a ser desde la cárcel cuando la gente se entere que ustedes están dañando un proceso principal acá, obteniendo información ilícita de mi despacho. Entonces, Priscila, no sé qué respuesta tú puedas dar a estas cosas. Yo contigo no me he metido, he evitado que José Andrés tome malas decisiones, pero nunca me imaginé que tú ibas a tener estas intenciones, estos altos tentáculos de tratar de destruir un proceso estatal, Priscila, y piensas que estás protegida allá. Discúlpame, lo único que te voy a decir es que lo que mejor te conviene es que seas sincera conmigo y me cuentes cómo se ha obtenido la información, quién te ha dado la información, y si es que es José Andrés, pues con todo el gusto del mundo es más fácil para ti y te evitas cualquier tipo de procesamiento, pero te estoy hablando las cosas con total sinceridad. Yo no hablo con nadie si es que no sé la información. Sé muy bien lo que has estado haciendo y espero que realices tu examen de conciencia y con José Andrés también, y deje de estar mintiéndome aquí a mí en la cara y sepa bien, el momento que tú creas que ver preso a él, preocúpate, porque la siguiente eres tú si tú a mí no me das la respuesta de lo que están haciendo estos sinvergüenzas criminales delincuentes.
La gente con la que tú te estás relacionando, con delincuentes, es Priscila lo que tú estás haciendo. Entonces, cuando tengas las respuestas indicadas, espero que me lo digas a mí. Grábame la llamada, tómate mi nombre es Renato Montero, en todo aspecto, Priscila, yo no tengo ningún problema. Y es más, si quieres que hoy tome procedimiento contigo un agente de policía, hoy mismo puedo pedir que tome procedimiento un agente de policía contigo para que le cuentes a él y no me cuentes a mí lo que estás haciendo, nada más, Priscila. Eso es de mi parte, conversas con José Andrés. Yo espero que sean sinceros con ustedes primero y después conmigo y me den la información de lo que ustedes han estado entregando, el negociado que has estado llevando, no sé si te estás sosteniendo de esto o lo que sea, y este otro de acá también tapándose, que sí, que no digas nada. Si esto es un plan estructurado de ustedes, pues están muy equivocados, Priscila. Esto sí, no se lo voy a permitir. Si evité que José Andrés se vaya a la cárcel, o sea, si he evitado eso ha sido para que hagan las cosas bien, pero a ti parece que no te importa ni tu matrimonio, ni tu hijo, ni tu madre, ni nada. Entonces, pues si esto ha sido una relación únicamente criminal, pues vamos a tomar las decisiones en esa línea, Priscila. Creo que sí me has escuchado claramente, ¿no? Sí, te estoy escuchando claramente. Al respecto, no tengo que decir absolutamente nada y eso sería todo. Que tengas un buen día. Bueno, ahí estaba esta amenaza que hace el abogado Renato Montero. Él es abogado de Daniel Salcedo. Y bueno, incluso le va diciendo que va amenazando incluso a su hijo, ¿no? A su esposo, a su mamá. Esto es una cosa bastante fuerte, Priscila. ¿Qué criterio tiene usted sobre esto? Este es otro testigo que está en los Estados Unidos y que también se le fue de las manos a la fiscalía. Bueno, creo que es la señora Priscila, no sé el apellido, Naranjo me parece que es, no soy yo por si acaso. Justo estábamos diciendo sí, eso, no, coincide con Priscila, no soy yo. Bueno, me parece que creo que es alguna relación, algún conocido o pareja de algún abogado conocido de este señor que no le ubico mucho. Creo que es abogado de Salcedo, de lo que ve, es grave, primero una grabación, una amenaza. Preocupante por el lado de ella y su hijo, su familia, ¿no? Sobre todo. Habría que revisar la versión de ella completo también, si ya ha dado, me parece que ha dado versión también en Estados Unidos, de lo que tengo entendido, de lo que sacaron, también de lo que se ve en las noticias. Hay que revisar un poco más la versión de ella, qué es lo que ha dado, y también pedir un poco de explicaciones también sobre este tema de estas amenazas que hay. Lo que me parece preocupante es con la facilidad que dice el abogado de que puede llamar a cualquier agente policial para Tiene que mucho poder. hable con... Sí, o sea, me parece ningún abogado, de lo que nosotros sabemos, ningún abogado puede decir, oiga, señor agente, venga ahorita para que me ayude a tomar una versión. Si más bien cuando uno se cita es un problema porque no encuentra cómo citar o hacer alguna notificación. ¿No ven cómo al ministro de Trabajo 3 meses y no lo pueden citar? Entonces, imagínense acá con una sola llamada y ya tiene un agente policial. Me parece impresionante el manejo, ¿no? Yo creo que ahí se puede evidenciar realmente cómo se está manejando realmente los testigos, cómo se está manejando la justicia, con qué abogados o cómo se está manejando realmente el Poder Judicial con este tipo de actos y intimidaciones cuando no debería ser así. En un país donde exista independencia judicial no pasan este tipo de cosas. En un país donde los fiscales hagan su trabajo de manera independiente, sin presiones de ningún índole, ni políticas, ni del Ejecutivo, ni tampoco de las partes, podrían hacer su trabajo, garantizándoles, por supuesto, también la seguridad que ellos también necesiten, ¿no? Lo mismo para los jueces, pero lamentablemente el ser fiscales o jueces se ha convertido más bien en un negocio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de los casos judiciales, en cualquier caso, pequeño, grande, esto es en general, le preguntan cuánto tiene para pagarle al fiscal, cuánto tiene para pagarle al citador, cuánto tiene para pagarle al policía, cuánto tiene para pagarle al juez. Entonces su caso, sumándole más y menos, le costará más de unos 5, 6, 6 mil, 10 mil dólares, porque hay que pagarle para salir ganando. Entonces, si usted no tiene plata, simplemente no hay que meterse en temas judiciales, no hay que ir a un proceso judicial. Lamentablemente esa es la justicia en este país y esto demuestra lo que está sucediendo en la justicia y lo que se ha instaurado con la señora fiscal general del Estado, Diana Salazar.
Yo hace mucho tiempo atrás, no tengo ahorita la lista, pero yo puse un documento al señor Wilson Toainga, le pedí incluso que nos diga los casos de fuero de Corte Nacional, que nos dé todos los casos de fuero de Corte Nacional donde estén investigados varios abogados específicos, ¿no? En varios casos. La voy a publicar más tarde, capaz, para recordar un poco los casos involucrados. Y ahí también existen abogados que también trabajaban o que habían ganado algunos juicios importantes con la señora Diana Salazar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no solamente trabaja la señora Diana Salazar con testigos falsos, sino que también la señora Diana Salazar tenía o tiene abogados o estudios jurídicos que trabajan y operan en las causas de fuero de Corte Nacional, casos de nivel político, de arriba, como decir. Entonces, también trabaja con ciertos abogados y les dicen, usted, señor, vaya con este abogado y él le va a ayudar a resolver el caso. Trabaje con este otro y le van a ayudar a resolver. Entonces, ahí cobran y, oh sorpresa, justo ganan cierto estudio jurídico que justamente operan con la señora Diana Salazar o con los señores de fuero de Corte Nacional. Esa es otra cosa que nosotros denunciamos en su momento y no nos quisieron dar la información el señor Wilson Toainga y la Fiscalía General del Estado. Hemos nosotros hecho peticiones. Créanme, nosotros llevamos casi 4 años pidiendo mucha información sobre estas causas judiciales, investigando este tramado de fraudes procesales, de los estudios jurídicos, de los casos que se han ganado con Diana Salazar y casos específicos grandes, ¿no? En el que intervienen el fuero de Corte Nacional, que son varias fiscales, las amigas de Diana Salazar, y cómo se entraman con falsos positivos. Pero lastimosamente, la Fiscalía, con Wilson Toainga como fiscal subrogante, han ocultado toda la información y siempre ha habido ese recelo de entregar o el miedo de entregar la información desde los funcionarios. Entonces nos han ocultado toda la información. Yo espero que una vez que ya estén los dos fuera, a pesar que se quedó el otro señor, quieran entregar toda la información y se pueda aclarar realmente qué es lo que la señora Diana Salazar ha hecho durante más de 4 años en la Fiscalía. Más. ¿Cuántos años? 6 años, ya 5 o 6 años de la Fiscalía General del Estado. Priscila, queremos agradecerle por el tiempo de esta entrevista que se extendió bastante porque analizamos varios temas, ¿no? De lo que ha pasado en Fiscalía, el tema de Guillermo Lasso, que podría ser uno de los autores intelectuales del crimen de Fernando Villavicencio, él y su cuñado Danilo Carrera. Muchísimas gracias, Priscila. Nuevamente, César me dice, no te olvides del saludo. Ya le dije el saludo para Priscila que le envía César Armando Bermeo. Gracias a ustedes, Jaime, Carlita, Cecitar y bueno, también solo me robo 2 minutitos para decirle y solidarizarme también con Jorge Glass. Creo que yo lo he hecho público, pero creo que es importante y necesario lo que él está viviendo. Recuerden que por el caso que él está preso, es un caso que sigue en prisión preventiva, no tiene sentencia, señores, no tiene sentencia. Yo sí hago un llamado, lo he hecho el día de ayer, Freddy Carrión, como ex defensor del pueblo, lo ha hecho a través de un video. La Defensoría del Pueblo tiene la obligación, no de pedir permiso, sino tiene la obligación de ir a visitar todas las cárceles del país, hacer sus visitas sin pedir permiso y verificar qué es lo que está ocurriendo. Recordemos que este año se han vivido masacres carcelarias en diferentes ciudades, en diferentes centros carcelarios. Y recuerden que también Jorge Glass tiene medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es porque sea Jorge, no es por qué partido político es, sino que es un ser humano. Muchas de las personas que están privadas de la libertad son seres humanos, son personas, son padres, son hijos y merecen también ser tratados como seres humanos. Si han tenido muchos de ellos, siempre digo, que pagar condenas por lo que han hecho, que paguen. Pero en este caso de Jorge Glass, sigue en prisión preventiva. No tiene por qué estar en la cárcel, menos en una cárcel de máxima seguridad. La Defensoría del Pueblo tiene que ir a verificar la tortura que están haciendo con Jorge Glass, de oficio, de manera obligatoria. Así que, por lo tanto, también quiero alzar la voz y mi solidaridad para él,
para sus abogados, para su familia. Nosotros estamos también pendientes de lo que suceda. Yo creo que las injusticias vengan de cualquier lado, hay que hacerlas. La solidaridad para todas las personas que están pasando un momento injusto en el país, para Jorge, para las personas privadas de la libertad que injustamente, porque hay siquiera un 40% de personas privadas de la libertad que no tienen sentencia ejecutoriada, que siguen en prisión preventiva, están siendo masacrados, asesinados de manera injusta, sin medidas, sin prevención, sin resguardo de absolutamente nadie, y el Estado no se responsabiliza. Aparte de la injusticia que vivimos todos y todas las ecuatorianos en el país, por las muertes violentas que también en el país están sucediendo en todas las provincias, los ataques a diarios, los asesinatos, la violencia, las vacunas, las extorsiones. Creo que todo eso, la falta de medicina, la falta de control, la falta de atención médica, todo eso exigimos también al gobierno nacional que sepamos, y todo eso se llama derechos humanos. Por lo tanto, exigimos al defensor del pueblo encargado, César Córdoba, que actúe de acuerdo a las competencias de la Defensoría del Pueblo que tiene, sin pedir permiso al gobierno, porque no le corresponde pedir permiso. Actúe de acuerdo a los mecanismos que tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos y proteja a todos los ecuatorianos que en este momento realmente nos encontramos en indefensión total. Eso quería decirles y agradecerles a todos siempre por la entrevista. Un saludo y pronto ya estaré con ustedes, estaremos desde la Asamblea o desde otros espacios, pero esperamos siempre estar pendientes de todos ustedes. Así que un abrazo muy fuerte y gracias, Carlita, Cecita, Jaime, a todos. Les queremos mucho. Desde acá un abrazo fuerte. Un abrazo Gracias, fuerte. Priscila. Un abrazo fuerte para Priscila Schettini. Una mujer que sufrió muy de cerca la persecución por parte de la ex fiscal del Estado, la señora Diana Salazar. Ese nombre que lo querían exponer como un nombre tan puro, tan transparente, de un trabajo honesto. Como inmaculada. Hasta posible constituyente, hasta ya la estaban a un altar, ¿no? Ya decían que iba a ser parte de la Asamblea Constituyente. Pero bueno, la mentira tiene patas cortas, yo creo que la verdad tiene que develarse, y creo también, licenciado de la Cruz, que hay muchísimo más que enterarnos. Creo que ni nos imaginamos de las cosas que pueden salir. Lo que nosotros estamos viendo en este momento y yo creo que analizando no es nada. son cosas pequeñas. Sí, yo creo que no es nada. ¿Qué más habrá, no? De todo. En algún momento que volvamos al Estado de Derecho, ahí vamos a conocer en realidad lo que ha pasado dentro de la Fiscalía, qué se ha hecho, ¿no? A quiénes se persiguieron y todo, las amenazas y todo lo que se ha hecho en este país.